En 10 segundos, ¿qué mensaje le envía al alcalde Carlos Pinedo? No, yo ya no tengo nada que decirle a Carlos Pinedo, yo entendí perfectamente el mensaje. Carlos Pinedo no tiene empatía con la discapacidad. Santa Marta es la perla del Caribe, la bahía más linda de América, y es por ello que debe ser tratada y respetada como tal. Es por esto que en Soy Samario Noticias creamos el espacio periodístico de temas de ciudad. Aquí nuestras autoridades, la gente del poder político y lo privado, el ciudadano de a pie y la comunidad en general podrán expresar a través de nuestros micrófonos sus logros en materia de la gestión al frente de lo público, sus aportes a la economía y el desarrollo desde lo privado y las inquietudes y reclamos que tengan nuestros ciudadanos, el motivo principal de este espacio periodístico. Bienvenidos a Temas de Ciudad, un espacio de habla de ciudad en Soy Samario Noticias. Amigos, ¿qué tal? Un saludo cordial, como siempre, bienvenidos. Y ahora este espacio de Temas de Ciudad. Estamos en el barrio Pescadito, la población con discapacidad en la ciudad de Santa Marta y su área metropolitana está en cuidados intensivos, y esto por cuenta de la presunta desatención del distrito de Santa Marta en cabeza del alcalde Carlos Pinedo y también del Consejo Distrital. Por ello hemos venido a hablar con una mujer que conoce del tema. Ella es la señora Sisbeth Zabaleta, es líder social de derechos humanos de Colombia Visible. Está con nosotros y digo que tiene todo el derecho y la autoridad para hablar porque ella, antes que nada, también tiene dos hijos, uno de 21 y uno de 13, que está aquí en condición de discapacidad. Por eso le damos la bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de darle voz a la discapacidad. Cuando hablamos de darle voz, señora Sisbeth, hablamos de 22.000 personas en condición de discapacidad que usted nos ha referido por su amplio conocimiento en el tema. ¿Cómo le ha ido a esta población? Hablemos de la actual administración. En el momento las bases de datos están totalmente incipientes. No ha sido capaz el distrito de hacer una trazabilidad a pesar de la protección por norma para cumplir con lo público. Y la sanción de la política pública que hubo, que fue un éxito para la población, quedó ahí en el papel, en las obras, en la función. A pesar de tener una vitalidad de 10 años, para el tercer año para el que va, no se ha logrado absolutamente nada. Bueno, en los días anteriores, para hablar de la semana pasada, el concejal Winston Vargas, tengo entendido que en comunicación con usted, porque él le ha brindado mucha atención a este tema, quiso preguntar en el consejo o impetrar unas preguntas en torno a esas dudas que tienen ustedes como representantes de esta población. ¿Cuáles fueron esas preguntas y al día de hoy han tenido respuesta? No, las respuestas no se han dado y posiblemente no se den. Te voy a dar un sencillo ejemplo. Por ejemplo, a cuenta de la inasistencia en educación inclusiva, Sandra Muñoz tuvo 3 días de captura y eso se pudo evitar, pero estuvo en la no función, en la no atención, en la omisión para la población, preferir esos 3 días de responsabilidad penal con tal de no atender a la población. Mira, con la discapacidad hay un problema. Si no hay un operador de por medio en cualquier área, llámese educación, cultura, recreación, no hay vía, porque no hay jefe de compra y no hay jefe de pago que esté de por medio. Permítame recordar cuál fue la intervención del concejal Winston Vargas en esa sección dada en el Consejo del Distrito de Santa Marta. Escuchemos. Quien le niegan la proposición no es al concejal Vargas, es a la población con discapacidad. Dejo constancia de que se está diciendo de que no se insertan las preguntas porque después ese día se va a formar un saboteo y una pelotera, sí, cosa que no podemos antecedernos. Ahora, ¿por qué se va a formar una pelotera, un saboteo por unas preguntas que quiere saber la población con discapacidad, Chema? Yo no le veo. O sea que la población con discapacidad va a venir aquí a formar un saboteo y una pelotera. No le veo
No le veo ese fundamento lógico. Yo simplemente dejo constancia. Bueno, esas son las preguntas, la incomodidad y sobre todo el inconformismo que tiene el concejal Winston Vargas, que ha defendido en buena forma esta causa social. No sé, señora Sisbeth, si me las recordó ahorita, sin embargo, vamos a recordarle a los samarios cuáles fueron esas 5 preguntas, esas preguntas que usted dividió entre los concejales para que se supiera en el pleno del consejo cuáles son esas necesidades que a ustedes los asisten. Empleabilidad para las personas que tienen capacidad laboral, que pertenecen a la población con discapacidad. La educación inclusiva, que ha sido la tara para todos los niños con discapacidad. La infraestructura de la ciudad, porque de pronto la gente no sabe que este año ya tuvimos 2 ciegos que se fueron dentro de las alcantarillas, 2 sordos a los que nos las han quitado las motos, sin el debido proceso de tener un intérprete de señas, sin haber un enfoque diferencial en políticas de tránsito para las personas con discapacidad. Todos lo resumen a una buseta con plataforma y la discapacidad es más que la movilidad reducida. El solo transitar con una persona autista, sin importar la edad, en la turbulencia de una buseta en Santa Marta es conflictivo para una cuidadora. Hay que entender por qué esa persona busca otras opciones de transporte. Esas son cosas a las que el distrito no le ha querido prestar atención. Si tú vas rompiendo porque tenemos la crisis sanitaria que tenemos, inmediatamente deberías ir pensando que tienes que hacer una ciudad inclusiva. Si ya rompí para la alcantarilla y la tubería, tengo que pensar en una infraestructura para sillas de ruedas, para ciegos, el piso podotáctil. Entonces, si tú observas la Quinta, que es la calle que mejor podemos ver con losas podotáctiles, te vas a dar cuenta que está totalmente obstruida, que el ciego nunca lo verás con independencia en la Quinta, porque en su vía está totalmente obstruida, que para los de visión baja se les violó el derecho del color amarillo, que es el último color al que tiene derecho a adquirir la población con visión baja. Si yo te pregunto hoy, marzo 9, ya están los intérpretes de señas para las personas sordas dentro de las instituciones públicas, ¿qué crees que me contestaría? Bueno, evidentemente nosotros al respecto también hemos hablado con el senador Winston Vargas, vamos a saludarlo a esta hora de la tarde. Concejal, buenas tardes, háblenos un poco de su preocupación en torno a este tema que nos refiere la señora Sisbeth Zabaleta. Buenas tardes, háblenos un poco de eso. José, mira, te cuento, el día de hoy una concejal propuso hacer un debate de control político para mirar o revisar qué ha hecho el distrito desde la aprobación de la política pública de discapacidad. Recordemos que la política pública de discapacidad fue aprobada en el mes de noviembre del año 2024. Ya ha pasado, digamos, más de un año y la idea es ahondar o ver qué ha hecho el distrito soportado en la política pública en favor de las personas con discapacidad o movilidad reducida. Nosotros, como preocupados también con esta población vulnerable, insertamos unas preguntas en defensa o a favor de esta población, y lo que encontramos fue una negativa por parte de la mayoría del Consejo Distrital, quien negó la posibilidad de insertar estas preguntas que van a responder temas que hoy preocupan a la población con discapacidad, como por ejemplo la población con discapacidad hoy se pregunta por qué o qué ha hecho el distrito con base en la política pública para garantizar el acceso a vivienda nueva o restauración de su vivienda del personal con discapacidad o población con discapacidad o movilidad reducida. ¿Qué ha hecho el distrito para insertar a la población con discapacidad a espacios laborales, no tanto en el sector público, sino también en el sector privado? ¿O qué ha hecho el distrito a través de esta política pública para garantizar a la población con discapacidad tener acceso a la creación de empresas privadas? ¿O qué ha hecho el distrito de Santa Marta con base en la política pública aprobada
para garantizarle a la población con discapacidad espacios dignos para esta población o también desde el transporte público, cómo hacemos o cómo garantizamos que esta población tenga acceso a ese transporte público. Recuerda que cualquier persona tiene acceso al servicio público de transporte, pero una persona en silla de ruedas, ¿cómo hace para montarse en un bus? Bueno, gracias concejal por estar con nosotros. Señora Sisbeth, se habla de ley. Cuando se habla de personas con discapacidad, se está hablando de una ley previamente establecida, imagino que de carácter obligatorio cumplimiento. ¿Cómo ve el Consejo Distrital? ¿Está incumpliendo? ¿Se está pasando por la faja este tema? Hay una situación, así como hay omisión o desconocimiento del tema de la discapacidad desde la parte administrativa, hay un desconocimiento de la 1145 que creería yo que es la obligación del Consejo Distrital de Santa Marta. Porque hay un común modo de operar. Nos reunimos todos para aplaudir y no para encontrar los lunares negros que son las metas a superar, que es lo que en verdad nos hace grandes. Aquí todos cometemos errores la población, cometemos errores las instituciones, cometemos las equivocaciones desde la parte de la responsabilidad política. Entonces no hay oído. Y mientras que tú no conozcas cuáles son esas falencias, ¿cómo vas a buscar cómo las adoleces? Esa es una situación. Mira, si tú le preguntas al secretario Lastra de qué se trata el certificado de discapacidad, el secretario Lastra no va a tener ni idea de qué se trata. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué las instituciones que tienen que ver directamente con salud te dicen qué quiere decir? Porque yo le tengo que interpretar a la institucionalidad lo que significa ese certificado de discapacidad. Ese certificado de discapacidad no es una cédula. Ese certificado de discapacidad lo que le está diciendo al interlocutor es la necesidad de cuidado o la capacidad de independencia que tiene esa persona con discapacidad. Hablemos un poco, señora Sisbeth, del alcalde. Usted nos decía que en 2 oportunidades, la inaugural creo y la segunda que estuvo, usted lo califica como un comité de aplausos y que según su apreciación también estaría no solamente en un completo desconocimiento de la norma, sino de estar haciéndose los oídos sordos. Hombre, yo te voy a retomar un poco más allá atrás. Antes de que las políticas públicas estuvieran sancionadas, nosotros hicimos un plantón. Logramos que la mayoría de las secretarías en cabeza del alcalde nos escucharan, pero ahí no pasó absolutamente nada. Una vez existen las políticas públicas, estábamos detrás de la celebración de los 500 años, empezamos a tocar puertas y prefirió la Secretaría de Gobierno cerrarnos la puerta a poder tener un oído con la Secretaría. ¿Por qué la molestia? Porque la discapacidad adulta naturaliza lo que no debería ser natural. Las cuidadoras, que somos las que en verdad tenemos miedo a morir y dejar personas totalmente dependientes en una ciudad no inclusiva, somos las que empezamos a estremecer los suelos. Nosotros no conseguimos oídos, conseguimos ser estigmatizadas, conseguimos que nos vieran como la piedra en el camino, porque es mucho más fácil si tú eres de a pie, si eres de una población vulnerable y tu economía es muy baja, hacerte no visible. Si tú buscas por allá, hay un medio de comunicación donde nosotros tuvimos un debate y definitivamente en ese debate el alcalde perdió por falta de voluntad, tanto administrativa como política. Pero ya vendrán las elecciones de gobernación, de concejales y de alcaldes. Y en ese momento sí seremos importantes. En ese momento se regalará la típica silla de ruedas para el niño con parálisis cerebral. Hemos acostumbrado a hacer de la tragedia humana el momento político, pero no la transformación de ciudad.
Señora Sibeth, gracias por estar con nosotros en Soy Samario Noticias y permitirnos entender la problemática que vive el distrito de Santa Marta. Quisiéramos poder hablar un poco más, pero creo que es apenas el abrebocas de lo que tiene que hacer la administración distrital. En 10 segundos, ¿qué mensaje le envía al alcalde Carlos Pinedo? No, yo ya no tengo nada que decirle a Carlos Pinedo, yo entendí perfectamente el mensaje. Carlos Pinedo no tiene empatía con la discapacidad. Si tú te vas al evento que hicieron, donde antes de que se presentara la ola invernal y regaló patinetas y neveras, y después para la ola invernal ya no había nada, te das cuenta que buscaron con el dedo a una cuidadora que tuviera a los niños para mostrar. Es lo mismo, pero quienes permitimos eso somos la misma discapacidad y el cuidado. El que caricaturice la tragedia. Ahora, yo te voy a decir una cosa, la discapacidad no es una tragedia. Lo que es la verdadera tragedia es la falta de acceso a los derechos fundamentales como persona, tengas o no tengas discapacidad. Te voy a romper un estigma. La mayoría de niños que son desescolarizados, volándose la 16-20, tienen algún tipo de condición. Y esos mismos niños terminan reclutados en los grupos armados. Pero cuando yo me reúno con promoción social y los encargados y les digo, díganme cuánta discapacidad hay en la calle. Creo que son como 3. Esa es la visión nublada que hay con la discapacidad. Y si yo te pregunto a ti, ¿cuánta población indígena tenemos con discapacidad? Y si yo te pregunto, porque la unidad de víctimas prioriza el pago de indemnizaciones a la discapacidad, ¿dónde está esa discapacidad organizada? ¿Cómo se le está atendiendo desde el distrito? Si te das cuenta la clase de falencias que hay. Y vienen los planes de gobierno, las unidades productivas, asociaciones solidarias. ¿Dónde están las asociaciones solidarias de víctimas? Señora Sibeth, de verdad interesante el tema, temas de ciudad que nosotros le damos y les ampliamos la voz a través de Soy Samario Noticias. A todos ustedes, gracias por la atención que nos han dispensado. Recuerden, si tiene alguna problemática que deba saberse, escríbanos a los teléfonos que le están apareciendo en su pantalla. Recuerden que nosotros somos Soy Samario Noticias.